hasta el momento de su procesamiento en las condiciones correctas, adecuadas, ¿sí? Si no, pues nuestro resultado no va a salir bien. Además, en biología molecular, una buena selección de los iniciadores o primers, que enseguida vamos a ver qué es un primer o iniciador, ¿ya? Es una secuencia que va dirigido contra un gen de un determinado microorganismo y es específico para ese, que empieza a amplificar. Asimismo, debemos saber cómo interpretar los resultados, ¿ya? Es importante saber interpretar los resultados, porque si no lo sabemos hacer, posiblemente estemos haciendo malas interpretaciones a los resultados que vayamos a obtener. Vamos a ver dentro de un ratito esto. Bien. Sus aplicaciones ahora mismo. Ya hemos visto cuáles son las condiciones que deberíamos tener en cuenta antes de saber cuáles son sus aplicaciones. Identifica el agente causal de la infección, ya sean virus, bacterias, parásitos, hongos, porque PCRs o pruebas moleculares hay para la mayoría de los agentes causales que causan enfermedades en nuestro medio o también a nivel mundial. Generalmente se los utiliza cuando los microorganismos no pueden cultivarse con la finalidad de hacerlo más fácil su detección, ¿no? Más rápida o más fácilmente detectables. O sea, no necesitamos cultivarlos y sí ya podemos tener un resultado. También es útil en microorganismos fastidiosos, ustedes en bacteriología van a ver eso, o aquellos que tienen crecimiento lento. Por ejemplo, estamos poniendo aquí en bacterias, ¿no? Sin embargo, en parásitos también sí hay ciertos que tienen un crecimiento muy largo y prolongado, o que son de difícil crecimiento en bacterias, pero sí lo podemos encontrar por una PCR utilizando una muestra biológica. También en caso de microorganismos altamente infecciosos de cultivo de alto riesgo. Aquí cuando hablamos, si hablamos en parasitología, nos referimos a Histoplasma capsulatum, por ejemplo. Si nosotros lo vamos a tener en un medio de cultivo desarrollado, pues se va a desarrollar a 25 grados centígrados en una forma filamentosa donde nosotros abrimos el tubo y podemos infectarnos. Por lo tanto, aquí no es necesario hacer eso, ¿no? Hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque es de muy alto riesgo y si yo no tomo las precauciones necesarias me puedo infectar. Después, en microorganismos que están presentes en bajas cantidades en una muestra biológica, como por ejemplo en humor vítreo, en muestras forenses o en cualquier por ejemplo, una etapa aguda de una enfermedad parasitaria, como Chagas, por ejemplo, que está ya pasando a ser crónico, ¿no? También nos sirve para monitorear, ya sea monitorear la carga viral, la carga parasitaria de una determinada enfermedad, lo cual nos va a dar una idea del pronóstico. Si es que sigue positivo después de unos días, pues diremos que no ha tenido mucho efecto el medicamento porque en vez de disminuir esta carga viral, la cantidad de microorganismos que están ahí ha incrementado aún más, ¿no? Y eso se hace con una PCR en tiempo real. También nos permiten las herramientas moleculares, como también algunas PCRs, adicionando alguna otra técnica más, nos es posible hacer la caracterización o genotipificación de especies o identificación de especies de microorganismos. Por otro lado, también nos permite, dependiendo nosotros qué iniciadores vamos a elegir, nos podemos tener datos sobre los genes de resistencia o susceptibilidad a drogas, ¿no? Esto es en epidemiología molecular. Ahora veremos qué muestras nosotros vamos a usar. Las muestras dependen de qué enfermedad estamos hablando, ¿no? Su mayoría, si hablamos de parásitos, hemos visto parásitos como hace rato, como en la primera clase hemos hablado mucho de las muestras, pues vemos Doctora, que sí, perdón que la interrumpa, ¿está pasando las diapositivas? sí, Es que no sé si es solo mi problema, pero
En ¿Dónde la está pantalla usted? solo está en la primera diapositiva. Hola, a ver, el resto. Sí, doctora, está presentando la primera diapositiva, no está pasando. Sí, ¿Y por qué no doctora, me también dijeron? estoy viendo eso. ¿Por qué no me han dicho? A ver, vamos a ver qué está pasando. Un ratito. Ahora, ¿ven? ¿Pasa? Sí, cuando te crea la Sí, diapositiva sí pasa, doctora. tal Ya. vez, doctora, pueda ponerlo en presentar y Está así en se van a presentar pasar. ahora. ¿Qué están viendo ahora? ¿Qué ven? Epidemiología clínica laboratorio. Sí, doctora, eso Sí, vemos. Muy bien. Entonces voy a hacer con mi... Ahora el diagrama de las técnicas. ¿Sí? ¿Sí? la diapositiva 3. Sí, donde está el diagnóstico parasitológico, directas, indirectas. ¿Sí? El flujograma. No, no se ve, sigue en la diapositiva 2. Ahora, uy, Tampoco, doctora. qué grave. A ver, ahora sí se ve. La uno, la 2, la 3, la 4. Sí, ¿Sí? sí se ve, pero Sí, tiene que, cuando aprieta el número de diapositiva ahí se ve, ahí cambia. Y se ve. A ver, voy a ver un ratito. Estoy en la diapositiva uno. La 2, no, hay problema en la, yo creo que debe ser de, y eso que estoy con red. La 3 de flujograma, la 4 la célula. No, no, doctora. Ahora, aplicaciones tampoco, en la doctor. microbiología. Tampoco, doctora. No, Uy, Ahora doctora, no se ve. ahora recién. recién se ¿Saben ve las qué? aplicaciones. Les voy a poner así porque son prácticamente grandes y se puede ver, ¿no es cierto? ¿Pueden ver? Porque parece que es cuando pongo presentar, como son fotos pesadas, pues a veces se cuelga ahí, ¿no? ¿Pueden ver? Sí, doctora, sí se ve de Sí, esa doctora, forma. se ve. Ya, Sí, yo se creo ve, que ahí doctora. vamos a ir. Entonces, como no han visto mucho, les voy a hacer un repaso directo, así facilito, porque no es muy larga tampoco la clase hoy día, ¿ya? Entonces, aquí está la segunda diapositiva donde hablamos de el diagnóstico epidemiológico, la clínica, el laboratorio que confirma para qué tener un buen diagnóstico de la enfermedad, realizar un tratamiento oportuno y pues tengamos sano al paciente, ¿no? Aquí es todo lo que hemos avanzado en toda bueno, en estas en las dos clases anteriores, y ahora solamente nos vamos a abocar a hablar de las fracciones, pero en este caso ya no de proteínas, porque ahí hemos hablado de las pruebas rápidas en las técnicas directas. Ahora vamos a hablar de fracciones de material genético, que vamos a hablar entonces del diagnóstico molecular, ¿ya? Entonces aquí yo les decía que toda célula pues contiene un material genético que va a pasar la información genética pues a sus sucesores, ¿no es cierto? ¿Y dónde está eso? Se encuentra en el núcleo. Y dentro del núcleo ahí están organizados en cromosomas. Y los cromosomas pues están formados por cadenas de DNA en su mayoría, que son de doble cadena. Y en eso es lo que las técnicas de diagnóstico molecular van a ir a detectar una fracción o un segmento de este DNA, ¿ya? Entonces aquí tenemos, con pruebas moleculares vamos a tener un buen diagnóstico del paciente. Vamos a hacer, podemos incluso tener la identificación del agente causal, del agente que causa, ¿ya? Un tratamiento específico y oportuno. ¿Por qué? Porque tenemos ya al paciente bien diagnosticado e incluso podemos tener a la identificación del agente causal, que en este caso va a ser parásitos. Esto nos va a evitar realizar tratamientos empíricos. A veces, posiblemente es leishmaniasis porque tiene una herida, pero no.
Esto necesitamos que nosotros demostremos por una técnica, que en este caso va a ser una técnica molecular, al parásito mismo, ¿no? Leishmania. Nos va a evitar que nosotros lleguemos a tener una resistencia al final del agente microbiano. Vamos a evitar también efectos colaterales. Si nosotros hacemos un mal diagnóstico, al darle medicamento podemos producir más bien efectos colaterales sin necesidad porque hemos hecho un mal diagnóstico, porque el paciente, pues, le hemos dicho que es positivo sin haberlo sido, ¿no? También gastamos, el paciente no va a tener gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque el paciente, hay medicamentos que son efectivamente que cuestan 1 boliviano, 2 bolivianos, dependiendo qué, ¿no? Dependiendo también de enfermedades, hay medicamentos que una ampolla, por ejemplo, en el caso de leishmaniasis, cuesta entre 80 a 90 bolivianos y teniendo él que requerir, de acuerdo a su peso, aproximadamente 50 a 60 ampollas. ¿Se imaginan cuánto va a gastar si nosotros le hemos dicho que es positivo y no había sido positivo, ¿no? Entonces, la ventaja es que son pruebas rápidas, tienen alta sensibilidad y especificidad porque utilizamos iniciadores específicos contra un agente causal. Y ahí no vamos a tener problemas de especificidad, ¿no? De que no es. Su desventaja es de elevado costo y requiere de validación. Hace rato les hablaba de elevado costo, pues si nosotros no tenemos un laboratorio y queremos implementarlo, va a ser muy elevado porque tenemos que poner la infraestructura adecuada, el equipamiento necesario, un personal capacitado en biología molecular. Además que es una técnica que requiere validación, ya que no es una técnica que ha sido consensuada. No existe un protocolo consensuada por la Organización Mundial de la Salud para decir esta es la técnica que todos deben utilizar. Por lo tanto, yo para implementar en el laboratorio debo validarla primero para ver cuál es su rendimiento en nuestro medio, ¿ya? Entonces, el rendimiento de esta técnica, si estamos hablando que son buenas, específicas, etcétera, depende mucho de la toma de muestra, de la misma forma que para las otras técnicas que nosotros ya hemos estudiado, ¿ya? Además, esto es lo importante, que requiere de una buena selección de iniciadores o primers. Por ejemplo, nosotros aquí en Bolivia nos va bien con un segmento que ya sabemos cuál es el gen HCP70 para leishmania, por ejemplo. Pero en otros lugares tal vez este no es el adecuado. ¿Por qué? Porque hay diferencias genéticas. Por lo tanto, debemos saber cuál es el más adecuado para nuestro medio. Por eso ahí tenemos que validar y verificar todo lo que dice en el inserto de un kit de reactivos. Asimismo, debemos hacer una buena interpretación de los resultados, ¿ya? ¿Cuál es su aplicación? Nos permite identificar el agente causal de la infección, ya sean virus, bacterias, parásitos, hongos, o cualquier microorganismo. Sobre todo en bacterias hay microorganismos que no se las puede cultivar, por lo tanto, la PCR se la puede hacer directamente en una muestra biológica, ¿ya? Lo mismo que en parásitos. También es importante porque nos permite realizar el diagnóstico de microorganismos que en bacteriología se llaman fastidiosos o que tienen un crecimiento muy largo, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de Chagas que necesita unos 3 meses para poder crecer, a diferencia de otros parásitos que crecen mucho más rápidos. Además, es útil cuando nosotros estamos frente a microorganismos altamente infecciosos que son de elevado riesgo cuando los vamos a poner en cultivo. Por lo tanto, directamente yo saco una muestra y puedo hacer una PCR y lo puedo tener mucho más rápido, evitándome el riesgo de contaminarme al manejar los cultivos, ¿ya? También en microorganismos que están en bajas concentraciones, ya sea en muestras como humor vítreo, muestras forenses, pueden ser, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no?
También nos permite monitorear la carga viral o la carga parasitaria, lo cual nos da una idea del pronóstico de la enfermedad, ¿no? Si va a ser a la larga más letal o no. Y además a la evaluación de respuesta al tratamiento. Las técnicas moleculares, si bien aquí vamos a hablar mucho más de la PCR, pues puede haber las técnicas moleculares solamente de diagnósticos donde decimos es leishmania, es malaria, es una enfermedad cualquiera, ¿no? Sin embargo, utilizando iniciadores específicos o añadiendo una técnica más, nosotros podemos llegar a identificar la especie del microorganismo o del parásito que estamos frente a una enfermedad, ¿no? También, igual, si nosotros utilizamos iniciadores que me van a ir a captar a genes de resistencia, pues también es posible que nosotros determinemos la susceptibilidad a drogas en epidemiología molecular. Esto es la epidemiología molecular. Y hablábamos aquí de las muestras biológicas. Está pasando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está pasando las diapositivas? Sí, doctora, se Sí, puede ver. doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, aquí vamos a hablar de muestras biológicas. Las muestras biológicas ya sabemos que dependerá de qué enfermedad estamos hablando. En su mayoría, sangre, ¿ya? Cuando hablamos de hemoparásitos, puede ser sangre así en tubo de tapa lila, que generalmente este tubo contiene un anticoagulante que es el EDTA o etilenglicoside. También en ciertas ocasiones, cuando se hacen estudios epidemiológicos en lugares alejados, una forma de transportar las muestras más fácilmente que una muestra así como vemos en el tubo, constituye tomar en papeles filtros que vienen ya estos papeles específicamente para marcados. Aquí ustedes como ven, marcados en círculos donde depositamos la muestra, dejamos secar y lo podemos llevar solamente a 4 grados centígrados hasta el laboratorio, ¿ya? También podemos hablar, aquí hablamos de muestras de leishmaniasis que generalmente de tegumentaria se caracterizan por producir heridas. En este caso, raspamos nosotros solamente para tomar la muestra y realizar una PCR, necesitamos raspar del borde de las lesiones. También aquí podemos hablar de toma de muestras de líquido cefalorraquídeo o de otros fluidos. En este caso hablamos de enfermedades que se reagudizan. ¿Por qué? Porque posiblemente los pacientes estaban en una etapa crónica, pero en un determinado momento su sistema inmune baja tan notoriamente que los parásitos pueden volverse a multiplicar y es posible que podamos encontrar en líquido cefalorraquídeo. También podemos tomar muestras de fluidos o muestras genitales cuando sospechamos de infecciones de transmisión sexual. Esas muestras las tomamos con estos dispositivos, ya que son tipo cepillito, como para tomar las pruebas de Papá Nicolau. La ponemos en el medio de transporte y podemos llevar al laboratorio. También es posible, en caso de enteroparasitosis, pues las muestras que vamos a utilizar sean pastosas, semipastosas o líquidas, muestras de heces fecales, sobre todo cuando estamos sospechando de alguna enfermedad producida por enteroparasitosis. Ahora, ¿cómo vamos a transportar esas muestras? Yo les digo esto porque es necesario y es importante que a veces sepamos cómo vamos a transportar. Si hablamos de muestras de sangre venosa o capilar, como les dije hace rato, pues las muestras de sangre con EDTA, si estamos ahí en el laboratorio, lo más, ¿cómo puedo decir? Yo prefiero procesarla inmediatamente, hacer su extracción directamente de la muestra fresca, ¿ya? Sin embargo, también podemos nosotros preservar estas muestras que están en este anticoagulante, ¿sí? Etilenglicoside tetracético, ácido. Podemos congelarlas a -20 grados centígrados, que posiblemente yo puedo conservar eso hasta
Estamos hablando de muestra de sangre solamente, ¿ya? Sin necesidad de, o sea, no la proceso y la puedo guardar hasta un mes. Si nosotros incrementamos, bajamos mucho más la temperatura a menos 80 grados centígrados, podemos mantenerle aún muchísimo más de un año o más largo tiempo, siempre y cuando estos refrigeradores no se vayan a descongelar. Y otra forma también de conservar es utilizar guanidina, que es una sustancia que me permite proteger inalterable el DNA de microorganismos que nosotros podamos tener. Y no estamos hablando solamente de microorganismos del agente causal, aquí todo el material genético se conserva. Y la proporción que nosotros utilizamos de guanidina con la muestra es proporción, una parte de guanidina, que es el preservante del DNA, con una parte de muestra de sangre, ¿no? También, como ya les decía, podemos transportar en papel filtro. Y estos los podemos guardar, si no las voy a procesar inmediatamente, a menos 20 grados centígrados, congeladitos. Sin embargo, no también lo mismo que en la anterior, vamos a conservarlos por un periodo menos que congelándolas a menos 80 grados centígrados. Las muestras de heces fecales, de preferencia, como digo, siempre es bueno hacer inmediatamente la extracción de DNA para después hacer la PCR, ¿no? También podemos preservar estas muestras de heces fecales. Puede ser en alcohol absoluto, en una proporción 1:1, ¿no? Una porción de heces con una porción de alcohol absoluto. Cuando hablamos de alcohol absoluto, no es el alcohol caimán, es el alcohol químicamente puro para pruebas moleculares, ¿ya? O sea, por lo tanto, es costoso. También podemos congelar las muestras de heces fecales, pero es recomendable, en lugar de congelarlas, pues inmediatamente procesarla, porque las muestras de heces fecales, como hemos visto ayer, pues tienen muchos exonucleasas, endonucleasas que pueden desnaturalizar al DNA y darnos falsos negativos si nosotros lo hemos guardado por mucho tiempo, ¿no? Una vez que hemos hablado los tipos de muestra que podemos utilizar, pues, como ya les decía, vamos a hacer extracción del material genético o ADN, ya sea de muestras de sangre por un lado, tejido u otro líquido biológico, y podemos hacer estas por dos procesos. Un proceso que puede ser manual u otro que puede ser por sistema automatizado. En el manual consiste en realizar, si ustedes ven aquí en la fotito, tenemos varios tubos donde van traspasándose tubo a tubo, utilizan perlas magnéticas para capturar a todo el material genético, ¿ya? Entonces, que se van traspasando, se va centrifugando y el último sedimento, pues, es recuperado para eluirlo en un solvente de elusión que se llama, y ya ese material está listo para poder hacer la amplificación por la PCR. ¿Sí? Solamente hemos hecho extracción del material genético a partir de estas muestras, ¿ya? Y el proceso automatizado consiste este también es un kit, ¿ya? Proceso manual por columna, un kit de extracción en columnas. Aquí también, cuando es automatizado, es un equipo ya grande donde yo puedo hacer en forma paralela a 16 o más muestras dependiendo la capacidad del equipo, mientras que aquí yo tengo que hacerla una por una, ¿no? La ventaja es que cuando hacemos un método de extracción automatizado, pues el DNA es mucho más puro, de mayor calidad que en un manual. Además, se evita procesos de contaminación al estar trasvasando en forma manual. Aquí todo se hace, nosotros ponemos los tubos con el buffer de lisis y su kit y su reactivo de extracción, y lo dejamos a que el equipo mismo haga todo este procedimiento en forma automática. Tenemos este equipo nosotros en los laboratorios. Si alguien quisiera venir a ver, pues estamos gustosos de tenerlos en el laboratorio para que puedan dar un vistazo de un laboratorio de biología molecular.
¿ya? Sin embargo, pues no deja de ser costoso porque este equipo sí ha costado más caro, a diferencia de este solamente necesita una centrífuga, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de heces fecales, se recomienda hacer con un kit de extracción específico para heces fecales. No podemos utilizar este kit que dice para tejido, para sangres, para fluidos, utilizarlo con heces fecales. Por lo tanto, tiene que ser específico para heces fecales. Puede ser la extracción, ya sea por columnas o también automatizado, ¿ya? Solamente el kit es diferente. Ahora aquí les voy a mostrar un poquito que tal vez alguien alguna vez pueda hacer un trabajo de investigación o algo, porque si bien ahorita estamos hablando de biología molecular, pues hay este tipo de toma de muestras en papel filtro, también se utiliza para hacer pruebas serológicas, por ejemplo, para detección de anticuerpos, ¿ya? Es muy buena y sirve para hacer, como les decía en la PCR, para hacer estudios epidemiológicos, de ir a hacer toma de muestras a gran cantidad de gente y hacer las impregnaciones en el papel y luego de secos, pues llevarlos todos a hacer su procesamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a cortar con una tijera uno de estos círculos, donde es un volumen determinado, miren, lo hemos dejado secar 24 horas. Luego lo ponemos en un buffer de lisis, este papel cortado que contiene la muestra, lo vamos a agitar por rotación suave, vamos a centrifugarla, lo vamos a retirar del tubo ese papel que contenía la muestra. Luego de centrifugar, pues vamos a ver que en la parte inferior, pues está el material genético, el cual lo vamos a eluir, ¿no? Y lo vamos a llevar directamente a hacer la PCR. Conste que hasta ahora lo único que hemos hecho es ver la muestra, ver la extracción del DNA y ahora pasamos al método, digo, a la parte de amplificación del DNA parasitario. Esto es realmente, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Yo lo he puesto aquí al revés. Existen dos formas de realizar esta amplificación del PCR y se llama PCR en punto final, que lo vamos a ver enseguidita, y el PCR en tiempo real, ¿ya? En punto final es la técnica que se hacía al inicio. Sin embargo, por sus desventajas, pues ya no se la utiliza y ya hacemos la mayor parte de los laboratorios, son muy escasos los que hacen o para ciertas ocasiones hacen el PCR en punto final. Todos hacen en PCR en tiempo real. Aquí tenemos, este es el equipo que nos permite amplificar el DNA que nosotros hemos extraído de una muestra biológica proveniente de un paciente con sospecha de una enfermedad parasitaria. Entonces, supongamos que aquí está, hemos hecho la extracción y tenemos el DNA, doble hebra hemos dicho, ¿no es cierto? Y este es el fundamento de la técnica. En una primera etapa, en la PCR, ¿qué se va a producir? Hay calor porque la PCR se trata un juego de temperaturas, ¿ya? Por tiempo. Temperaturas que están bien calibradas en este equipo que está como robot. Él cambia las temperaturas y va haciendo diferentes ciclos, ¿ya? En la primera etapa, entonces, se produce una separación de esta cadena de doble hebra. La separa. Se llama paso de desnaturación de la doble cadena. Para seguidamente, ¿qué? Nosotros aquí vemos esta parte roja, ¿no es cierto? Esta es nuestra secuencia de DNA que nosotros queremos captar cuando vamos a poner iniciadores. Miren aquí ustedes, aquí estos otros dos pequeños. Ya por temperatura hemos desnaturalizado, hemos abierto la hebra, aquí la tenemos libre, tenemos el segmento que nosotros queremos encontrar en caso de que el paciente tenga la enfermedad. ¿Cómo vamos a amplificarla? Vamos a poner a estos target que se llaman iniciadores, cebadores o primers, que son secuencias que nosotros las hacemos fabricar, que tienen que ser complementarios a lo que nosotros
en este caso, a la secuencia que me permite captar al agente parasitario. Entonces, como son complementarios, pues van y se unen, ¿ya? Se unen y por un proceso también de ciclos de diferentes temperaturas, 94, 95, pues van a ir a empezar por acción de una polimerasa que ustedes ven aquí. Hay una polimerasa porque esto es una reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, le ponemos más dentro del tubo de reactivos, está la polimerasa, están los nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina, que con eso, este fragmento que es el molde, más la polimerasa, va a empezar a amplificar todo esto. Va a empezar a este lado, porque siempre son, la doble cadena son directas e inversas. Una va a un lado y la otra va al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí es complementario a esta porción de la secuencia y va a empezar a amplificar a este lado. Este va a empezar a amplificar a este otro lado, quedando al final, miren, ya dos cadenas dobles de esta secuencia que nos interesa. El resto, que es un montón de DNA, no nos interesa. Y aquí vamos a ir viendo que cada vez este proceso se va a ir a repetir en forma, una amplificación en forma exponencial por 35 ciclos, por ejemplo. Repite, repite, y como es exponencial, y al final llegamos a tener millones de copias de este fragmento de DNA que nosotros nos interesa y que si nos ha amplificado esos millones de copias, significa que mi paciente está enfermo con esa o tiene el agente causal en su organismo, ¿no? ¿Han entendido, no, eso? Esa es la base fundamental de la PCR. ¿Está claro, no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Jóvenes? ¿Se han ido? ¿Se han dormido? ¿Hola? Hola, doctora. Está claro. ¿Sí? Ahora, entonces continuamos. Estamos avanzando, ¿no? Aquí ya hemos producido la amplificación, ¿no? Que lo vemos en números y lo vemos cadenitas. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo percibimos? Aquí tenemos detección del producto amplificado, de las secuencias que hemos amplificado. Si estuviéramos haciendo una PCR en punto final, que es la antigua, lo hacemos en este equipo, y han visto el otro es este equipo, lo vamos a ver nosotros colocando en un gel de agarosa, en una electroforesis, donde todos los productos amplificados voy a ir a hacer correr en un gel de agarosa. Ustedes ven que están marcados con ciertos fluorocromos, ¿ya? Que si ustedes ven, todos estos que están brillando constituyen los DNAs y amplificados, ¿ya? Y cada uno de estos corresponde a una muestra porque yo he procesado varias muestras simultáneamente, porque esa es una de las ventajas que tiene esta técnica, ¿no? Yo puedo correr muchas muestras simultáneamente. Y tendremos que buscar en este caso el tamaño de la secuencia de DNA que nosotros hemos amplificado, que cuando lo veamos en los ejemplitos van a ver ahí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos estas bandas que se llaman, pues significa que ha habido amplificación y vamos a detectar al tamaño de banda que nos corresponde dependiendo qué microorganismo estamos hablando, ¿ya? Mientras que en el PCR en tiempo real ya no hacemos esto. ¿Por qué esto ha ido dejándose de lado? Porque antes de utilizar estos fluorocromos, nosotros teníamos estos geles de agarosa con bromuro de tirio, ¿ya? Que daba un color azul medio violeta, bien refringente, pero la desventaja que eso era una sustancia cancerígena, y eso ya se ha desechado. Además, al hacer los geles de agarosa también es tedioso, ¿no? Hay que dejar, correr, o sea, ocupa más tiempo el hacer una PCR en punto final que una PCR en tiempo real.
Una vez que nosotros aquí ya hemos tenido la amplificación, ¿cómo lo vemos en el equipo mismo, sin necesidad de sacar, sin necesidad de llevar a electroforesis? El resultado va a salir porque este equipo está conectado a una computadora. Vamos a ver en una pantalla las curvas de amplificados que nosotros hemos tenido. Cada curva correspondería a una muestra más un control. Supongo que el verde es el control, ¿ya? Y aquí un control negativo. Siempre en todas las muestras vamos a correr su control positivo, su control negativo y de acuerdo a lo que indique el kit, ¿ya? Entonces, ¿han visto? Yo aquí interpreto, ya está aquí sacado, no necesito hacer eso. Esa es la diferencia. Es por eso que todo el mundo ya, lo más moderno es la PCR en tiempo real, que por un lado puedo hacer solamente diagnóstico y por otro lado puedo yo medir la cantidad de carga parasitaria que tiene ese paciente para hacer una evaluación de la eficacia al tratamiento. Si bien ya hemos visto esos dos tipos de PCR y nos quedamos con la PCR en tiempo real, ¿ya? Existen también los más modernos, existen equipos que son automatizados, que en un solo proceso uno pone la muestra y me hace el proceso de extracción en el mismo equipo, ¿ya? A la vez, una vez que ha hecho la extracción, hace la amplificación en forma automática, ¿ya? Pero estos ya son más modernos. Aquí en Bolivia no he visto todavía que hagan, porque aquí hablan de film array, que es en soportes sólidos. Aquí nosotros lo hacemos en tubitos pequeños, ¿no? Pero eso es solamente para que tengan idea que existen técnicas mucho más avanzadas, ¿ya? A mayor escala hacen estudios, ¿ya? Entonces, aquí, viendo como hace rato les decía, la detección mediante PCR en tiempo real. Si nosotros utilizamos un solo primer, un solo iniciador o un solo target, o sea, vamos a ir a detectar solamente a un fragmento de secuencia, vamos a hablar de una PCR cualitativa donde nos va a decir tiene o no tiene lo que estoy pensando que tiene el paciente, ¿no? De acuerdo al primer que estoy utilizando. O también puede ser de forma cuantitativa para que yo evalúe cuánto de parásitos todavía tiene o cuánto de virus o del microorganismo que veamos tiene este paciente, ¿ya? Ahora, por otro lado, y ahora están también, y ya lo están utilizando aquí en Cochabamba, tenemos las PCRs en tiempo real multiplex, donde no solamente hay un único target o iniciador, sino aquí ya van, y además estos están pares, porque les he dicho que es uno reversa y otro directa, ¿no es cierto? Muchos pares de primers, ¿ya? Y pues ya me ayuda a detectar no solamente a un agente causal, sino a más agentes causales, como por ejemplo aquí están el virus sincitial, no, el virus simple, ¿cómo se llama? El herpes virus tipo 1 y tipo 2, por ejemplo. En uno solo me puede detectar. Pero si hablamos ya de más cantidad, porque aquí solamente hay dos, aquí hablamos ejemplos de paneles moleculares. Por ejemplo, existen paneles de detección de microorganismos respiratorios. Ahí, por ejemplo, ya van a tener los targets o los iniciadores dirigidos a ver quiénes dan enfermedades respiratorias, pues el COVID, ¿no? Influenza A, B, muchos microorganismos, incluyendo bacterias, ¿ya? Eh, También hay paneles de ITS. En este panel de ITS ya está incluido como parásito Atricomona vaginalis. O sea, tiene para vaginalis, tiene para bacterias, Neisseria gonorrea, sífilis, etcétera. Son paneles de gran cantidad. Síndromes febriles, enfermedades que producen síndromes febriles. En este panel, por ejemplo, ya hay parásitos que son, por ejemplo, Plasmodium, ¿qué más había? A ver, Plasmodium,
Trypanosoma cruzi, Leishmania, Toxoplasma y otros parásitos que se incluyen dentro de estos síndromes febriles. Por otro lado, también hay paneles gastrointestinales. Aquí sí hablan de parásitos también, detectan, hay iniciadores que van a ir a captar o van a poner en evidencia a Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, todos los que son parásitos que producen patología a nivel intestinal, ¿no? Ahí no vamos a pasar, me he olvidado. Entonces, aquí, por ejemplo, un PCR multiplex que hay aquí, ¿ya? Vamos a ver. Ejemplo, detección simultánea de bacterias, virus, levaduras, parásitos y o genes de resistencias a los antimicrobianos, perdón, que es un panel gastrointestinal. Por ejemplo, detecta 13 bacterias patógenas, me imagino que son, porque no las van a detectar de otras. 5 virus, por ejemplo, los que producen afecciones gastrointestinales. 4 parásitos, ahí está Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium y me imagino Ciclospora o cualquiera otra, ¿no? Entonces, ese es un panel. Viene ya el kit con todo preparado para que podamos hacer una extracción de DNA, ya sea por el método manual o por el método automatizado, y utilizar todos los reactivos que ya vienen en sus tubitos correspondientes, bien mezclados, y ponerlas a amplificar, inoculando ahí o adicionando ahí el DNA que hemos extraído, ¿no? En una primera instancia. Otro panel que tenemos aquí, que hay también, nosotros ya estamos a punto de poner estos paneles para hacerlos aquí en la BIMED, porque pues los laboratorios privados son aquellos que ahorita están ofreciendo a todo dar estos paneles, pero a costos muy elevados. Nosotros aquí lo vamos a hacer a costos de reactivos, podemos decir, y materiales, ¿no? Por ejemplo, que miren, hay varios microorganismos, dengue, ébola, hantavirus, Trypanosoma cruzi, Plasmodium, y todos estos parásitos que son capaces de detectar este kit de reactivos de PCR. A esto, como ya les dije, antes tengo que hacer la extracción de DNA, ¿no es cierto? Entonces, como ya estamos ahí, vamos a ver ejemplitos de... ya estamos retrasados, nos hemos retrasado. Aquí hablamos de Chagas, el ejemplito. Aquí tenemos el material genético que él tiene, es en el kinetoplasto y en el DNA nuclear. Partimos de sangre y vamos a ir a ver, aquí tenemos en el PCR convencional la formación de bandas, ¿no? Como tenemos aquí, lo mismo. Estas bandas son características que son de un tamaño de 330 pares de bases, significa eso. Aquí tenemos el equipo convencional, el equipo en tiempo real, donde vamos a hacer la extracción, ponemos aquí con sus reactivos correspondientes, y pues la mayoría, unos dirán, a mí me gusta utilizar un primer dirigido al DNA del kinetoplasto o del núcleo, dependerá cuál resulta más conveniente en su medio, ¿no? Y vamos a tener aquí las curvas características que van a salir en la computadora y vamos a interpretarlo de la forma correcta. Aquí hay una serie de iniciadores, cebadores, primers, target que se utilizan, como les dije, son en pares, ¿no? Que van uno a un lado y el otro a otro lado, y la cantidad el tamaño de los productos amplificados que nos van a dar, ¿no? ¿Cuándo lo utilizamos? En infecciones con bajas parasitemias, en Chagas congénito, donde se ha mostrado alta sensibilidad, pacientes inmunodeprimidos que tienen inmunodeficiencia, seguimiento al tratamiento, ¿no? Esto dependerá mucho también. Nosotros tendremos que saber, cuando estudien ustedes la enfermedad de Chagas, cuando estén en ese tema, ahí van a ver cuál es la dinámica de aparición de parasitemia y de anticuerpos para poder decidir cuál. Infecciones por accidentes de laboratorio, no se olvide que nosotros nos podemos infectar también. Trasplante de órganos, brotes de Chagas de transmisión oral. Además, nos permite diferenciar Trypanosoma cruzi de otros tripanosomas, ¿ya?
Y además existen como pruebas moleculares, como la secuenciación, por ejemplo, que me puede mostrar diferentes variaciones genéticas dentro de este Trypanosoma cruzi, y así tenemos las unidades discretas de transcripción, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pues lo que más tenemos nosotros en nuestro medio es este, que es capaz de producir, y ven, está más en el cono sur, ¿no? ¿Y para qué nos sirve eso? Para hacer una distribución y mostrar a nivel de Latinoamérica dónde están circulando estos, ¿no? Y tener más cuidado. Todos están presentes, pero en Bolivia, por ejemplo, tenemos en su mayoría el 5. ¿Ya? En Plasmodium también podemos utilizar la PCR, ¿ya? Dirigido a su genoma lo mismo. Pues podemos utilizar con una PCR anidada, que es una forma de PCR, o nested PCR que se llama, que son antiguas. Sin embargo, ahora ya todo es con PCR en tiempo real. Nos puede detectar infecciones mixtas, por ejemplo, ¿no? Y también nos puede mostrar resistencia, porque ya se ha demostrado resistencia en ciertas localidades de Plasmodium, ¿no? Aquí para eso nos sirve estos datos, que nosotros podamos hacer la identificación. En leishmaniosis utilizamos la PCR en tiempo real. Es muy sensible, específica, y hemos dicho, sacamos de dónde sacamos las muestras, hacemos la extracción y hacemos la PCR amplificación, utilizando como target, el mejor es el HCP70 hasta el momento que está identificado. Y mediante una secuenciación podemos hacer la caracterización para ver si es peruviana, brasileña, qué especie es la que está causando esa lesión, ¿ya? Lo mismo para hacer esta distribución, dónde está. Y finalmente, para en enteroparásitos, la entamueba histolítica, que es el único agente causal que nosotros vamos a ver cuando estemos pasando esta clase de amebas, pues vamos a ver que estas otras especies de ameba son idénticas morfológicamente al microscopio, pero diferentes por PCR en tiempo real, en este caso, ¿no? Vamos a ver que y podemos discriminar estas que no son patógenas de esta que es patógena. Aquí, por ejemplo, de todos los que han dicho especie de, es coproparasitológico directo, se observan quistes de entamueba histolítica dispar, ¿sí? Al microscopio, pero haciendo la PCR, pues vemos que de todas esas, solo 7 eran histolíticas y el resto eran dispar, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve. Entonces, con eso hemos terminado la clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ya es tarde, pero igual estoy dispuesta a escucharles. ¿Hola? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí o no? Si no, nos vamos. Si no hay preguntas, nos vamos. Todo claro, doctora. ¿Hola? Todo Entonces, si es claro, doctora. cualquier cosa me pueden preguntar, no hay problema, alguna duda, lo que sea, estoy yo aquí para servirles, estoy al frente del aula magna subiendo las gradas, si tienen alguna duda, por favor. Entonces nos vemos la próxima clase, que vamos a avanzar leishmaniosis, es el tema, me parece que tenemos que dar. ¿Ya? Nos vemos, que les vaya bien, gracias, y disculpas porque esta computadora no ha podido avanzar en el modo presentación, que tal vez ahí lo hubiesen visto mejor. Hasta la próxima. Hasta luego, doctora. Gracias. Hola, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.